Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Al Corona. Yo soy Adriana Pérez. Y esto es Entre Fuegos Podcast, donde la cocina se habla sin romanticismo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una semana más aquí en el podcast Entre Fuegos Podcast, el único podcast gastronómico donde no hablamos sobre nada de romanticismo en la gastronomía. Hablamos las realidades de lo que pasa en la industria y en el rubro en general. Esta semana traemos un temita muy importante, muy controversial para muchas personas, principalmente los que ya hayan estudiado la carrera de gastronomía. Los que tuvieron que pagarla completa, 4 años, y que posiblemente estén medio frustrados porque no les sirvió de nada muchas veces, o que tuviste maestros muy malos. Soy esa. No vas a estar hablando en mi cara, ¿verdad? En mi podcast y en mi cara. En mi podcast, en mi cara, en mi casa, en mi todo. Sí, somos eso, ¿verdad? Y el tema es: ¿para qué sirve estudiar si ahora puedes titularte por experiencia? Este es un tema muy importante porque sale principalmente por un reglamento que existe desde hace algunos años que acredita la licenciatura de gastronomía titularte a base de experiencia, sin tener que haber cursado una carrera, ¿no? Eso es lo relevante. Lo impactante. A mí me llamó mucho la atención porque estaba ahí pues haciendo, como se dice, de ocio. Estaba de ocio en Instagram y me salió un promocional de ya te puedes titular por experiencia. Y yo dije, cabrón, en gastronomía, qué raro, ¿verdad? Ya me metí a investigar y realmente sí puedes. O sea, esa página que yo vi en Instagram era sí, no era legal, pero eso me abrió para poder darme cuenta que ya se puede titular así. O sea, es una modalidad que ya tiene algunos años, pero en gastronomía se acaba de implementar. O sea, bueno, también no como ayer, pero sí ya tiene también sus añitos que se acaba de implementar. Sí, pero es muy importante principalmente por eso, ¿no? Mucha gente creo que no sabía, yo por lo menos no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. No tenía conocimiento. A lo mejor es porque es como una acreditación, un régimen ahí muy escondidito, ¿no? Que han de tener que al final de cuentas, pues como negocio no le conviene a ninguna industria, ¿no? No, pues no, o sea, pagas más en la carrera que en lo que te vas a titular. Sí, por eso es como que está un poquito como oculta esta información. Entonces es por eso que está muy, muy controversial. Y hay como dato antes de decirles qué es, por qué. La SEP no hace ningún tipo de comunicados, eso de ese estilo. No es como que lo estén promocionando en todos lados. No hay ningún tipo de promocional ni de aviso, o sea, solamente se aprueba y ahí quedó. Sí, porque ya tiene sus añitos como para que nadie hable de este tipo de cosas. O sea, en todos mis conocidos de universidad, de cocinas, de gastronomía, no he escuchado a alguien hablar de este tema. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. A mí me sorprendió mucho cómo esta información no está tan disponible. Tan a la mano de la gente. Sí, tan a la mano, y no está tan explotada como normalmente explotarías una noticia como de este nivel. O sea, como que ya te puedes titular por experiencia. Por experiencia, eso sí es como muy... Pues en lo personal, sorprendente. Sí, sorprendente, ¿no? Le va, pero no fue una noticia en la casa de los famosos, ¿sabes? Sí, no fuera Adrián Marcelo haciendo su cagadero, ¿ah? En la casa de los famosos. Putiza, todos saben el pinche. Claro, me supe el chisme completo. Dame me sé este. Ya me lo sé completo. Sí, ya me lo sé completo. Algunos años tarde. Pero me lo sé y se lo voy a compartir porque me gusta el chisme. De hecho, no estoy aquí por el mitote. Sí. No por el dato. Yo en cuanto me enteré de esto, fui corriendo con mi marido. Le dije, ¿qué crees que me acabo de enterar? Porque también le gusta el chisme, aunque diga que no, pero sí le gusta. Luego echando la bolita para acá. Claro, sí. Para no sentirte tan culpable. Claro. ¿No? Obvio. De tu instinto de mitotero. Y pues bueno, pues ya para darle arranque a este capítulo, ¿qué es? Platícanos, Arena, ¿qué es esta parte, esta acreditación, este régimen? ¿En qué consiste? ¿De por qué? ¿A quién se le hincharon los huevos? ¿De quién le salió la idea? ¿No? Primero, pues, ¿qué ley lo permite? Bueno, ¿en dónde viene todo esto? Es el Acuerdo Secretarial 286 emitido por la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Este acuerdo permite acreditar conocimientos adquiridos por experiencia laboral, estudios inconclusos o formación autodidáctica para obtener un título profesional. ¿Cuándo inició esto? El acuerdo de la Secretaría fue en el 2000, el 30 de octubre, carreras no reguladas como administración, mercadotecnia y turismo. Y ya para gastronomía fue el 18 de abril del 2017, o sea que ya tiene sus 9 años.
yo no sabía de esto porque cuando yo inicié la carrera empecé a investigar como que a qué universidad entrar, cómo me podía titular, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando vas queriendo como empezar. Y yo no sabía de ese acuerdo. Entonces, aparte, la información no estaba tan al alcance como ahorita que le dices a ChatGPT y te saca todo. O sea, antes era como que un poquito más difícil. No digo que no era imposible, sí era, nomás que tenías que pues meterte a la computadora y echarle más coco, ¿no? Pues uno que no le gusta andar a la computadora, pues no da. No aplica eso. No aplica. Y pues yo entré a la universidad creo que en el 2014, no recuerdo la verdad muy bien en qué fecha fue. Pero fue antes de esto, si fue en el 2017, no, yo ya andaba saliendo casi. Entonces, esta es como la nueva modalidad y la ley, más bien no ley, acuerdo que da la Secretaría, que es la 286. Sí, acuerdo, pues a uno le dice ley o así por reflejo, ley, sí, ¿no? por automático, pero realmente es un acuerdo. Es un acuerdo basado para la SEP. Y vaya dato, ahí lo importante perturbador. Vaya dato perturbador, diría Luisito Comunica. Vaya dato perturbador, ¿verdad? Que a partir de 2017, pero a pesar de que fue hasta 2017 el área de gastronomía la que permitió entrar en este acuerdo, de todos modos yo conozco personas que estuvieron estudiando en esa época, conocemos a personas o cocineros que trabajaron con nosotros y tampoco nadie es como que, ay, a mí me salió la noticia, ¿no? Sí, yo me titulé por experiencia, no conozco a nadie porque, o sea, también en el 2000 fueron las otras carreras que ya son sus 26 años que tiene, pero tampoco conozco a alguien que haya dicho, yo me titulé de turismo por experiencia. De turismo, mercadotecnia. Así que pura carrera que no ocupas. Que no vale. Que no vale el título. O sea, no me funen, pues, pero la mayoría o mucha gente tira caca a esas carreras de que no valen. Porque de cierta manera creo que no son tan relevantes como la de medicina. Sí, o sea, son importantes, no le quito el mérito. Sí, pero no son carreras que necesites un título para ejercerlas. Sí, o sea, no es como medicina. Sí, o sea, no puedes abrirle la pinche panza a un cabrón. Pues no, o sea, o como psicología, o como todas estas de la salud, como una ingeniería. A lo mejor antes, que era de que se estudiaba la secundaria y hacías como algo, no sé, un curso técnico. Como la enfermería antes, ¿no? Y cosas más sencillas. Creo que también la ingeniería, porque tengo un amigo. Muchas ingenierías se hacen por cursos, pero son cursos más pequeños. Sí, entonces antes era de que cursabas la secundaria y ya podías estudiar cualquier carrera casi. Pero eso fue para los baby boomers, o sea. Sí, o sea, tal vez nuestros papás 60, o hasta abuelos de nuestras edades son los que con tener la secundaria ya era que, wow, en México, o sea, ya si tenías la prepa. Eras un máster, ya eras maestro. Ya eres el máster. Sí, ya eres el maestro de la colonia. Entonces, es por eso que es muy interesante por eso, porque ni en otras carreras, ni en internet se ha esparcido, o yo haber escuchado un cocinero ya con experiencia que me haya dicho, no, yo no estudié, pero me acabo de titular de gastronomía hace un año porque me pasaron por experiencia. ¿No? O sea, no había forma ni lo he escuchado. Yo creo que hasta las personas que van a ver o este clip o este capítulo directamente en YouTube o en Spotify, también yo creo ni siquiera apenas están dando cuenta con nosotros de cómo funciona. Todos nos estamos dando cuenta en este momento. Todos estamos en este momento dando cuenta de cómo funciona todo este tema. Y bueno, ¿quién puede presentar este examen? Pues solamente los requisitos que te piden es certificado de bachillerato, el CUR, acta de nacimiento, identificación oficial, experiencia y conocimiento equivalentes a una licenciatura, en este caso gastronomía. Tienes que tener de 3 a 5 años de experiencia y de 28 a 30 años de edad para poder entrar en esa modalidad. Para poder calificar. Sí, para poder calificar. Y pues no son, o sea, no son requerimientos nada difíciles si te pones a pensar, o sea. Pues la mayoría lo tiene ya. El de la experiencia, pero aquí el tema también es algo que yo pienso. Si alguien con 3 a 5 años de experiencia merecería tener un título. No, yo creo que validarse un título. Yo pensé. Y también viéndolo desde el otro lado del estudiado, alguien que estudió 3 años o 4 de gastronomía, también merece tener un título. O sea, sí, tenemos unos chismecitos buenos de maestros que nos han mandado historias. Ahí tenemos, hoy traemos historias, la nueva sección muy, muy, muy interesantes, unas 3 historietas ahí que van a estar picudas. Pero realmente
¿cuántos de esos también? O sea, no nomás aceptando a los empíricos, también a los que estudiaron. Sí, creo que también esas dos partes tienen como mucha importancia desde el punto del que lo veas, porque puede ser alguien que tiene experiencia, pero que, por ejemplo, que no lea a profundidad las bases de las recetas o la historia de ciertas cosas o cómo manejar las normas, la inocuidad de los alimentos, todos estos protocolos de higiene que también son importantes. Los mínimos, por lo menos. Sí, y aparte estos los aprendes leyendo o alguien que sepa y te lo diga, pero ¿cuántos chefs o cuántos cocineros realmente utilizan las normas al 100%? Entonces, pues sí necesitas, como si eres empírico, pues echarle como coco, ¿no? Ponerte a leer, estudiar todo eso. ¿Cuántas personas realmente lo hacen? Y aparte, en México no somos como el número 1 en lectores. No, sí. Hay otro foco rojo. Creo que es como el 1%, algo así, no recuerdo, pero creo que es una estadística muy, muy baja en México. Sí, entonces creo que también la tenemos difícil por esa parte. Entonces, ¿cuánto de todo el porcentaje que puede ser apto para entrar en esa modalidad realmente sí sabe todo el conocimiento o merecería? No, porque el problema no es que te den el título, o sea, para los trabajos hasta no lo puedes sacar chueco. Sí, o sea, está chueco. Para los trabajos no necesitas un título, no solamente que vas para un puesto en una cadena hotelera americana o una franquicia, para un puesto gerencial, nada más. Pero el problema es aquí que con un título sí puedes dar clases. Puedes convertirte en docente. Entonces, ahí es donde yo le veo el problema. Pinche puesto de gerente, como sea, ¿no? O sea, te vas a otro lugar que no es una cadena americana, algo, y te dan el puesto. Te contratan sin el título. O un hotel que no es una cadena de ese estilo, o sea, que sea mexicana y que no, o sea, no hay tanto problema, o restaurantes. Pero el problema es a los que titulan y que van a ponerse a trabajar como docentes. Ese es el real problema, porque ahí es donde ya empiezan a afectar realmente la industria. Sí, porque ¿qué le estás transmitiendo a las nuevas generaciones? Porque ¿cuántos cocineros no hay de 3 a 5 años de experiencia? Hasta 10, 15 que no saben hacer nada. O sea, son unos marranazos. Y ya titulados. Guandajazos. Muchos están titulados, muchos son empíricos. Pero no saben trabajar, no te saben dar más, no son limpios, no cuiden ni las normas básicas, como decimos, la 251, ¿no? Que es la obligatoria, el incentivo H, que te lo enseñan en muchos lugares, hoteles, restaurantes, te dan el curso y en la escuela también te dan el curso. Entonces, pues es como de que son cosas muy básicas. O sea, que ni eso respetan y tienen años, o sea, muchos años. Entonces puede que este podcast o puede beneficiar o puede ser más peligroso de lo que creemos por la información que estamos dando. Creo que es un poco polémico este tema, pero también creo que es muy importante tener el conocimiento de todas estas situaciones que, pues, como decimos, aquí no hablamos romantizando la gastronomía, o sea, es la realidad desde nuestra perspectiva. Porque... yo sí respeto, tú no, güey, tú eres la mera riata, güey. No estamos hablando de ti. Cada quien pues tiene su punto de vista y percibe las cosas como quiere. O sea, mi punto de vista es ese. Para mí específico. Así es, para ti. Sin agraviar a los presentes. Porque luego en TikTok, pinches mentirosas, y no sé qué. Luego nos tiran caca en TikTok. Para mí, no para ti. Y las personas que están en la escuela también creo que es hay muchos que no se lo merecen también titularse, porque a lo mejor son los mataditos, te saben los libros de arriba abajo y está súper bien saber y aprender y leer, pero ya cuando lo vas a poner en práctica puedes poner en riesgo muchas personas porque son alimentos que le estás dando. O sea, hay una gran diferencia entre el libro y la práctica, y más esta carrera que es 70% práctica. Entonces sí es importante tener todo el conocimiento teórico, pero el práctico creo que tiene más peso en este caso. Entonces sí, ¿cuántas personas se merecen realmente titularse? ¿Y a cuántas titulan sin que se merezcan el título? O sea, porque pagaron más, porque dieron un moche, porque son los favoritos, porque no puedo reprobar a nadie. O sea, todo este tipo de polémicas que se dan en las escuelas, que los maestros pues realmente no pueden hacer más porque les pagan por callarse la boca. Sí, al final de cuentas están recibiendo un sueldo y la escuela de paga, al final de cuentas, ese es un negocio. Y más las actuales. Entonces es un negocio, yo no puedo perder un cliente,
no un alumno menos, es un cliente menos. Sí, ¿no? Y el dinero y con eso te pagan. Entonces... Bueno, y también habla de la moral de toda la sociedad. Exacto, de eso creo que lo dijimos en el otro podcast, de que ahí también entra en la moralidad de las escuelas, ¿no? O sea, oye, realmente puedes, pasar si no vales madre, ¿no? O sea, realmente tendría que ser más coherente la escuela o más responsable en ese aspecto, que al final de cuentas, pues en la industria no necesitas un título para trabajar. O sea, de una forma buena o mala, ¿no? Fuera medicina y así sí, que te pasaran. Y aún así compran los títulos. Sí, también hay así como hay doctores buenos, hay doctores de la chingada, ¿no? O sea, sí, bueno, y luego les cuento de un doctor que conozco aquí en la colonia que no es doctor. Bueno, ya no nos salgamos tanto del tema. ¿Cómo es el proceso? Son 3 etapas. Primera etapa, examen general. Es un examen escrito donde evalúan los conocimientos de la licenciatura. Incluye temas como técnicas culinarias, higiene e inocuidad, administración, costos, nutrición, planeación de menús, servicios, seguridad alimentaria. Segunda etapa, es un examen oral. Tercera etapa, exapal. Es el examen práctico. Aquí debes demostrar que sabes desempeñar profesionalmente. Dependiendo de la sede, pueden pedir elaboración de platillos, organización de producción, planeación de menú, costos, higiene, manejo del personal, etc., etc. Entonces esas son como las 3 pruebas que tienes que pasar para que te puedan dar el título. Obviamente tienen un costo, no es como que te salgan gratis. No es de compas. ¿Cuánto cuesta en el 2026? De acuerdo con las tarifas oficiales del Ceneval, otro detalle, la que como pasa o puedes hacer esta modalidad es tienes que contactarte con el Ceneval y meter todos tus datos y ya poderte como pasar el filtro para que seas tú seleccionado para poder hacer esta modalidad. Y páginas oficiales de la SEP, o sea, ciertos como escuelas de la SEP que lo permitan. ¿Cuánto cuesta en el 2026? De acuerdo con las tarifas oficiales del Ceneval, el examen escrito son 2,892 moneda mexicana, aquí peso mexicano. Nacional. El oral, 19,120 pesos mexicanos. Pinche madre, ¿no? Y el práctico, 19,410 pesos mexicanos. En total, las evaluaciones suman 41,422 pesos mexicanos. Esto sin contar el título, o sea, nomás los exámenes. Son 41 pesos que pagas para poder presentar exámenes, prácticas, o ya sean los teóricos escritos o los orales y todo eso. Sí, ya para tramitar el título, o sea, ya pasaste todos esos exámenes y todo eso, ahora falta el título. ¿Y cuánto anda costando un título? Dependiendo del lugar, de entre 10,000 a 15,000 pesos te sale. En promedio. Entonces, pues ahí sáquenle cuentas. Aún así siento que es más barato esto. Sí, o sea, ponle que te gastes 60,000 pesos, ponle por mucho 70,000, ¿no? De que el título ya esté en 25 o más, ¿no? Que a lo mejor ya esté más caro por la época, pero que te estés gastando un promedio de 60,000 a 70,000 pesos por tener el título, no está mal. O sea, en la escuela realmente ¿cuánto te vienes gastando? O sea, las mensualidades ¿en cuánto están? ¿4,000 la más barata? Sí, están como entre 3,000 y 4,000 pesos las baratas, porque si te vas a escuelas de prestigio te sale hasta 20,000 pesos la mensualidad. Entonces, sí. O sea, son 4,000 pesos mensuales, de pura mensualidad, no, sin hablar de insumos. Entonces son 48,000 pesos al año. Entonces, ¿y cuántos años dura? 3 años y medio, 4 años, redondeándolo a 4 años. Te estás metiendo casi los 200,000 pesos en solamente en mensualidades que vas a pagar por cursar la escuela. Sí, todavía falta el transporte, que si tienes carro, la gasolina, que si te vas en el camión, pues ahí te van tus moneditas, ¿no? Ahí va otro ingreso más. Aparte que los insumos, porque hay escuelas que te incluyen los insumos, obviamente son escuelas más caras, escuelas que no te incluyen los insumos, tú los tienes que comprar. Sí, por eso, hablando de las
de 4,000 pesos no te incluyen insumos. O sea, hablando de esas, son 200,000 más insumos, más todos los gastos de por medio que te vas a estar llevando en ese proceso. O sea, mínimo son 300,000 pesos tal vez en todo el tiempo. O sea, te sale 300,000 pesos cursar la carrera, y aparte después el título viene, todavía pagar el título. O sea, te vienes echando de 300 a 350,000 pesos. Todavía después de terminar la carrera te puedes titular por... ¿cómo se llama? Por excelencia, que tienes que tener cierta calificación, no tener reprobadas, materias reprobadas y todo eso, ni exámenes extraordinarios, ni materias reprobadas, ni nada de eso. Y te titulas con cierto promedio, ponle 95. Y nomás pagas el título y ya te dan tu titulación, pues, por excelencia. Pero si no eres dentro de este grupo de los mataditos, tienes que pagar de cierta manera el Ceneval. O sea, tienes que hacer algo muy similar a lo que está acá, pero tengo entendido que es un poco más barato. O si no, te puedes titular también por, ¿cómo se llama? Haciendo una maestría. Si vas a la mitad de tu maestría, ya puedes tú, si llevas 1 año, 2 años, depende de lo que dure, ya puedes tú tramitar tu título y te lo dan en automático. Pero para poderte tramitar de la maestría también tienes que hacer este proceso. O sea, tienes que hacer o sea, de todos modos va a haber dinero. Sí, o sea, al final tienes que pagar un título o algo extra después de... Entonces, la más barata te está rondando en promedio, entonces en los 350,000 pesos a cursar toda la escuela, la más barata. Sí, entonces, por experiencia, la verdad está muy bien. Obviamente también tienes que, pues, ser consciente, ¿no? Echarle ganitas y realmente saber, porque también los temas, pues, no son temas es como si hicieras un Ceneval. Sí, pues es que la acreditación es directamente, una de las acreditaciones es la del Ceneval. Sí, entonces es un examen completo como para alguien que ya debería de haber cursado todo esto, pero se supone que por eso es con experiencia. Se supone que tú ya deberías de saber todo esto y ya nomás llegar y ahorrarte todo el proceso, yo ya lo sé, nomás llego a hacer el examen final, ¿no? Por así ponerlo como ejemplo sencillo para que la gente lo entienda más fácil. Y al final de cuentas no son temas tan difíciles, o sea, realmente no necesitas tener mucha experiencia, o sea, o ser un tetazo en la cocina empírico para saber esto realmente, ¿no? O sea, los parámetros o las partes de los exámenes escritos o prácticas, no, porque son cosas básicas, higiene y inocuidad, lo de parte de nutrición, costos, administraciones básicas, gestión de alimentos, todo eso, porque al final de cuentas son partes sencillas que debe de pasar alguien que acaba de salir de la universidad. O sea, al final de cuentas son exámenes, ha de ser hasta el mismo examen del Ceneval que hacen a la hora de la maestría, o con los que no pasan a ser prácticamente los mismos. Entonces están hechos para que alguien que cursó la escuela nada más sin experiencia los pueda hacer, al final de cuentas, ¿no? Están hechos para que estén a su alcance, ¿no? Entonces, realmente no son muy difíciles. El problema es que si hay gente que a lo mejor te sabe esto, pero no sabe nada a la hora de la práctica, ¿no? Como decimos, pueden ser unos tetazos que se leen todos los libros y hasta platicas con ellos y te platican y hasta te corrigen y hasta son los que comentan los pinches videos de que no, eso así no es, la historia dice pero que... Pero ni agarrar ni un cuchillo bien, ¿verdad? Se cortan cada ratito. A ver, hazme un inventario, güey. Tasajean una carne, un pescado. O sea, les pones a hacer cosas ya de operación directa que conllevan una cierta experiencia. O sea, sí te lo van a hacer, pero te van a aventar 3 días en hacer un puto inventario de un restaurante con un inventario de 100,000 pesos. O lo práctico, que es lo que más pesa en este rubro, que es no sé, pones a hacer una bechamel, a ver cómo te la sacan, licuándola, colándola, porque hacen esos grumos. Sí, o sea, haciendo cosas, poniendo la pinche carne hasta arriba, escurriéndole a todo, ¿no? Los lácteos hasta abajo, en un refrigerador, ¿no? O sea, o los reglamentos básicos de mantener el cuidado de plagas y todo eso también no se dan cuenta a tiempo porque no tienen una experiencia. Hasta que no estás en una cocina
que hasta cierto punto es bueno que te toque trabajar en donde pase eso, donde te haya pasado algo de plaga o algo así, te sirve para que sepas reaccionar en un futuro. Entonces, todo eso sirve, porque también muchas veces piensan que salen de la escuela y voy a trabajar en un restaurante donde, todo está bien línea. Triple A, un Michelin europeo. Y no, pues en México muy pocos restaurantes están en línea, o sea, ni siquiera tienen los permisos completos y están pasados por puro paro, muchos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí, son cosas no tan difíciles que ese es el problema, que cualquier persona sí lo podría pasar con un poco de lectura y un poco de estudios, sí los puede pasar. Es por eso que regreso un poco a lo de hace rato, o sea, que sí está un poco peligroso que la gente lo termine aplicando, porque realmente muchos no tienen las capacidades ni la responsabilidad a la hora, por las personas que van a querer dar clases, ¿no? Los demás me valen madre, pues cada pinche negocio sabrá y te corren y ya, ¿no? Sí, pero más que nada las nuevas generaciones que están entrando a la industria, que van a absorber. Sí, que están aprendiendo. Uh-huh. Sí, eso creo que es como más moral. Uh-huh. Eso sí, ese es el único problema, ¿no? De que está a la mano esa parte de que personas con poca capacidad terminen teniendo un título y terminen dando clases y terminen mal guiando a todas las personas, a los jóvenes principalmente de la gastronomía, ¿no? Como dato también, pues esta práctica nació por el tema mismo de que este tipo de licenciaturas, así, por lo mismo que hace rato dijiste que son del 70% prácticas prácticamente, ¿no? Vaya la redundancia, por todas las personas que ya tenían puestos gerenciales o de alto mando en muchos negocios y no tenían un título, ¿no? Como para validarlos igual que las personas que pudieron estudiar, ¿no? Uh-huh. Nació esta acreditación por ello, ¿no? Por esas personas que tenían una experiencia previa, pero no habían podido resaltarlo, ¿no? O sea, porque mucha gente al final de cuentas sí necesita un título para sentirse validado, ¿no? Hay mucha gente que sí se maneja así. Sí, o al menos, como decimos, si quieres un puesto ya más gerencial en una cadena grande, pues sí te piden forzosamente el título para poder llegar a ese puesto. Entonces pero ¿cuánto porcentaje de personas es? O sea, no es como que de todos los que estudiamos gastronomía, el 100% vamos a llegar a ese puesto, son puestos contados. No, y cuántos quieran hacerlo, y al final de cuentas son puestos que tienes que estar 10 años en esa empresa. O sea, es gente que de plano le apasiona estar en una empresa, la estabilidad de ese estilo y pertenecer toda su vida. O sea, vas a tener que echar 10 años para que te den un puesto de esos. Sí, ahí es donde ya, si a ti te gusta ese tipo de lugares, pues échale ganitas y saca y ten tu título, y si ya lo tienes, pues entonces enfócate a eso. Ajá, ahora sí enfócate. Para que llegues a tu meta. Sí, o sea, principalmente darle un uso que ya lo estás pagando, ¿no? Aunque no sean los 400,000 pesos que vas a pagar en los 4 años de la carrera regular, son, a fin de cuentas, 70,000 pesos que te vas a terminar echando por ese título, pues, que le des un uso real, ¿no? O sea, porque realmente, así como dicen, ¿qué vale más? ¿15 años de experiencia o un título? No, o sea, realmente al final de cuentas en la industria gastronómica la experiencia sí sigue valiendo mucho más. Sí, en esta industria sí es la experiencia. Ya hablando de otras carreras, porque luego salen, no, es que es la carrera. No, estamos hablando de la industria gastronómica. Industria gastronómica, exacto. De los gastrónomos. No, y también entender lo que estamos diciendo, porque también tengo varios videos ahí medios virales que se ponen a tirar hate machine, porque digo que muchas veces que el título a veces no sirve para nada. Y se ponen a ver, es que el estudiar sí te sirve. Estudiar es una cosa, tener un título es otra cosa. Es que ellos de ahí ya mezclan esta... Ajá, es que mucha gente revuelve este concepto. Otro problema que hay en México es la lectura de comprensión. La lectura de comprensión, la escritura también de comprensión. La escritura de comprensión y tener una conversación de comprensión. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar a las demás personas. Entonces ahí entra esta problemática, que tú estás diciendo un título, no estudiar. No estudiar. Nosotros sí creemos que estudiar es muy importante. Cualquier cosa que quieras estudiar es muy importante. El conocimiento sí es bueno transmitirlo. Para cualquier cosa que quieras hacer tienes que estudiarlo antes de hacerlo, porque si no vas a hacer un cagadero. Sí, o sea, hay que estudiar, leer, cultivarte, todo este tipo de cosas, tener cultura de cierta manera y tener un respaldo científico, sobre todo, de las cosas que tú estás, si las estás ejerciendo. Que vas a querer practicar en un futuro. Practicar, creo que es muy importante.
importante. O sea, no decimos que no estudien, sí, estudien lo que quieran. Y yo en lo personal creo que tener una carrera es importante, la que tú quieras. Es parte como de ser organizado y de tener como ese respaldo, ¿no? Creo que sí te funciona. Pero ya tener el título ya es otra cosa. Sí, el papelito que pagas al final del que hablamos de 20,000 pesos. Ese papelito que tu mamá pone en la sala ahí a medias, ¿no? Con tu mamá no vas a estar hablando tampoco. Con tu foto todo aburrido de la vida porque te hicieron despertar a las 5 de la mañana y las fotos son a las 12. Y luego si eres mujer a las 3 de la mañana para maquillarte. Ahí dormida y sin desayunar, ¿verdad? Sin desayunar, con unas pinches agruras. Sí, no, ya desmayándote a mediodía. Da todo lo que da, ¿no? Pero con mucho orgullo colgado en la casa. Al lado de tus 15 años. Claro. Siempre. Al lado de tus 15. Ya del coraje. Ya no digan que decirle nada de su título. Sí, de mi título no me digas nada. Y ese es el problema, que mucha gente no diferencia esta parte de estudiar y tener un título. O sea, son dos cosas muy distintas. Puedes estudiar sin estar yendo a una escuela. O sea, puedes estar estudiando en tu casa, comprar libros, entrar a cursos, entrar a conferencias. O sea, hay muchas formas de poder estudiar o adquirir información que te funcione. No solamente yendo a una universidad, ¿no? Y menos... Bueno, ahorita vienen ya las historias, las universidades que no te enseñan bien, ¿no? O sea, los maestros poco capacitados que van a salir cuando empiece a popularizarse un poco más esta información. Estos maestros que no tienen capacidad para enseñar, ¿no? Que no saben cómo lo hacen, y hasta las mismas escuelas que lo permiten, ¿no? O sea, que saben que tienen maestros malos. Hay muchas escuelas que ya se empiezan a quemar por redes sociales, es muy fácil llegar a ese punto de quemarse, y siguen respetando y les sigue valiendo, ¿no? Al final de cuentas, pues como decimos, es un negocio y ellos reciben una cantidad económica que es lo que les importa. Y bueno, después de haberles dado esta información, este punto clave sobre lo que es la titulación a base de experiencia en la industria gastronómica, para que lo conozcan por si lo quieren aplicar. Ahora sí vamos a pasar a lo trágico, a lo feo, ¿no? A lo feo, a las personas que nos mandaron ahí sus mensajitos, muchas gracias. Y vamos con Historias entre Fuegos. En el capítulo de hoy traemos unas historias relacionadas con el tema directamente, ¿no? Desde cómo se vive la experiencia, desde el alumno, desde el maestro, dentro de la escuela, ¿no? De la escuela de gastronomía, experiencias de ellos mismos, desde negligencias, desde informalidades, desde manotazos, de todo, ¿no? De todo un poco, ¿no? Entonces... hoy venimos con esas historias muy importantes. Muchas gracias a las personas que los mandaron. Vamos a leer las 3 más importantes que nos llegaron, las más destacadas, claro, que están muy buenas. Esperamos que les guste demasiado y nos dejen ahí su comentario sobre qué les pareció cada historia o si a ustedes les ha pasado algo similar de esto que van a escuchar, ¿vale? Y para empezar con la primera... hola, soy Cristina y estudié gastronomía en una escuela privada de las que se anuncian mucho en redes. Cuando entré me vendieron un plan de estudios impresionante, cocinas de práctica equipadas como el restaurante Real, chef invitados internacionales, prácticas garantizadas en lugares reconocidas. La realidad fue muy distinta. Las cocinas de práctica tenían la mitad del equipo funcionando y muchas clases que en el temario decían taller práctico terminaban siendo el profesor explicando en un pizarrón porque no había insumos suficientes para que todo el grupo practicara. Lo que más me dolió fue salir de ahí con un título carísimo pagado y darme cuenta en mi primer trabajo real que sabía mucho menos de lo que pensaba. Cosas básicas de manejo de cuchillo, de organización lineal, de tiempos reales de cocina, las terminé aprendiendo ya trabajando, no en la escuela, que se supone me formó para eso. Un saludo grande al podcast. Hemos pasado muchos por ese tipo de situaciones donde te enseñan o te dicen algo bonito con tal de cerrar el negocio para que tú entres a estudiar esas universidades, y ya cuando estás adentro es como otra realidad. O sea, los maestros no son lo que te pintan, o sea, ni siquiera ellos saben tampoco. Tú sabes a veces más que ellos.
las instalaciones no son las mejores. O sea, hay mucha problemática para este tipo de situaciones. Sí, exacto. O sea, este tipo de escuelas, al parecer, es una escuela mediana cara, no la más cara, pero sí un poco elevada, ya que ya le incluía algunos insumos. Entonces eso significa que sí pagaba alguna mensualidad, ¿no? No eran las de 4,000 pesos que estamos platicando ahorita, ¿no? Era una escuela un poquito más, pues, promedio, me imagino yo. Pero, como dices, o sea, tantas escuelas te prometen tanto, publicidad en redes sociales, ¿no? La persona que está vendiendo la escolaridad, pues te va a vender lo mejor que pueda, ¿no? O sea, te va a cantar y pues te va a decir ellos tienen su comisión a venta. Que te van a traer te van a mandar carro y caballos, ¿no? O sea, hasta tu casa para traerte. Te van a llevar a Europa para pasar los mejores restaurantes de estrella Michelin en prácticas, todo y pura que te da. Exacto, entonces sí es un común, ¿no? Y aunque los manden a Europa, o sea, bueno, ahorita cuando estoy asesorando hay una cocinera que a ella le tocó que hasta la fue a hacer sus prácticas a España, la chingada, y dice, no, está bien entumida, pues, o sea, no sabe nada, o sea, hay cosas que les explico cuando estamos ahí asesorándoles sobre algo del recetario o algo así, dice, no, es que eso ni me lo enseñaron allá en España, o sea, entonces también las pinches prácticas que te prometen, no porque sean en otro país. A lo mejor es en otro país, pero termina siendo como una fonda aquí, o sea, es como que si fueras aquí a los tacos de Don Juan, ¿no? O sea, te pueden prometer que vas a ir a Europa, pero no a qué restaurante también vas. O sea, puede ser un restaurante cualquiera que ni siquiera ellos saben sacar los costos. Entonces es como que, pues ahí hay otra problemática, ¿no? Son cosas que pasan muy seguido, de hecho, sí, ese tipo de cosas, y ahí ya es parte de la mentira del producto final, ¿no? O sea, la mentira en el proceso y entregar un producto distinto al que estás prometiendo, ¿no? Y lo que decíamos hace rato aquí, que es algo que comenta, o sea, todo lo aprendió en la parte operacional y todo eso, hasta que no llegó a un restaurante, hasta que no llegó a trabajar en un lugar, aprendió todo eso que supuestamente la escuela te debería de enseñar, ¿no? Así como decimos, lo que la escuela te va a enseñar, no te lo enseña al final de cuentas, ¿no? Solamente te hace perder hasta cierto punto tiempo en toda el área práctica. Ay, sí, ¿no? A mí me pasó. Bueno, creo que ya lo he dicho en varios episodios de aquí de nuestro podcast, pero sí, cuando me dieron mi clase de costo, el maestro no sabía costear, o sea, era un maestro que había estudiado, creo que turismo o nutrición, no me acuerdo, y él se decía ser chef y a todos nos decía que le dijéramos chef, pero él realmente no era chef. Había otro maestro que decía, es que ese fulanito de tal dice que le digan chef, pero él realmente nunca trabajó en la industria, nunca trabajó de cocinero, nunca nada de esto. Solamente trabajó de mesero y de barra un tiempo, pero nunca estuvo dentro de las cocinas, nunca agarró un restaurante, nunca tuvo, o sea, nada. Y él quería que le dijéramos chef, y ya nomás su clase de costos fue multipliquen todo por 3. Como y ese todos. Es su resultado. Entonces cuando ya salí de la escuela, pues no, o sea, afortunadamente tuve una maestra de administración, que ya se los he dicho, que sí sabía mucho, y ella nos enseñó a sacar los porcentajes reales, o sea, todo lo que de verdad conlleva el producto, no es de multiplícalo por 3, o sea, no, o sea, aparte, era ahí, o sea, él era multiplicado por 3 y ya tú sales afuera y dices, cabrón, ¿y de dónde saco el IVA? ¿Y de dónde saco el 5% de imprevistos? ¿Y de dónde? O sea, un montón de cosas que nomás multiplicaba por 3, no, pues como, así donde lo saco. De hecho, ahorita viene una anécdota sobre eso, de hecho, algo muy similar, de que es un común denominador, o sea, y más en esa área de clase, ¿no? O sea, en las escuelas, la área de administrativa, de por sí en los negocios, traen un desmadre. Sí, y es que es por esa situación que no saben costear realmente, o sea, en la básica es multiplicarlo por 3, y en mi caso fue ese maestro que nos dio como en tercer semestre. O sea, éramos de los primeros semestres, pero nosotros llevábamos casi toda la carrera costeando así, hasta que llegó la maestra de administración, que fue, creo que ya en último semestre la que nos dio, y fue cuando ella nos enseñó que los Exceles, cómo meter las fórmulas, cómo hacer todo este tipo de cosas, que ahí es donde yo aprendí. Ya saliendo,
a los restaurantes, pues ahí sí es muy diferente la práctica. Todavía hay más cosas que debes de calcular. Sí, porque ella te da la parte administrativa, ella nomás era administradora, o sea, ella no estaba en el rubro de gastronomía, ella nos enseñaba la administración básica de cualquier negocio enfocado, en este caso, a la gastronomía. Con costos generales. Sí, pero ella decía, yo no tengo, ni estoy manejando restaurantes, ni, o sea, ya yo le estoy enseñando lo que yo sé y cómo se maneja un negocio desde la parte administrativa. Ya cuando salimos ya me di cuenta de que todavía había más cosas que aprender, pero sí, esa maestra nos ayudó mucho porque pues no nos sacó tan verdes. Me encontré a varios cocineros que todavía multiplicaban por 3, o a varios chefs. Ya está chef, hay chef que ni por 3, cabrón, que ni la atinan. No, o sea, o les preguntas, güey, ¿cuánto está tu costo global de carta? Ay, hijo de su puta madre, ¿qué es eso? Y repíteme la pregunta. A ver, despacio, vaquero. Aquí no venimos a agredir a la gente. A ver, estamos cotorreando. Estamos cotorreando a gusto. Es una plática de amigos. No digas mamadas Mary Jane, ¿no? Sí, o sea, a ese nivel, realmente sí, el déficit está bien cabrón, ¿no? Al final de cuentas, y más en el tema números, ¿no? Es en donde todos le corren. Truenan, ¿verdad? Ajá, todos te van corriendo, ¿no? Pues bueno, vamos a la siguiente historia entre fuegos. Esta me parece la más relevante a mí, esta segunda historia, esta que nos le hicieron llegar por TikTok, gracias a Tona que nos la mandó. Igualmente, ustedes si gustan mandar alguna anécdota próximamente, que con mucho gusto la podemos recibir ahí, aquí directamente en Entre Fuegos o en el canal de Corona Gastronómica, ya saben. Y dice así: soy chef ejecutivo e instructor desde hace 4 años y tengo unos 14 años en el sector gastronómico, entre hoteles y restaurantes. Una escuela es un negocio y solo funciona si hay quien lo pague. Los estudiantes prácticamente son los que mandan en la escuela. Si hay un maestro que les exige mucho, solo tienen que quejarse para que lo cambien. A mí prácticamente me obligaron a pasar a una alumna en su segundo extraordinario y de verdad no es competente para esta carrera. Sin embargo, la terminará porque es un gran cliente. Yo quiero enseñar todo lo que me hubiera gustado aprender desde que inicié, pero la verdad el sistema no te deja. Saludos. Está fuerte porque es su segundo. El segundo extraordinario valió madre y ya pásala. hasta que te quedes. Y no, o sea, el aviso desde ahora se conocen desde arriba, llegó la llamada desde arriba y pásala. No hay de otra. Sí, o sea, ahí eso es lo que decíamos ahorita de que pues las escuelas deben de tener un poquito de pudor y de moralidad, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando todavía estudiaba la carrera de gastronomía, todavía tuve maestros que nos decían que desde el primer semestre, si no quieren estar aquí, ahora la chingada su madre de otro lado, porque la carrera es pesada. Y ahorita en la actualidad tengo un amigo que es maestro que dice que ya está prohibido decirles eso. O sea, les tienes que hablar bonito de la cocina. Ajá, ya no les puedes decir que realmente si no es así, no la van a librar. Y cuando yo estudié la carrera, sí, en el primero y segundo semestre, hasta el tercero todavía nos decían, si no te gusta, y varios compañeros en el primero y hasta el tercero, cuarto semestre, decidieron desertar porque no les gustó para hacia dónde iba el rubro. Ese maestro, la verdad, muy bueno, de cocina mexicana, tenía muchos años y él sí había tenido experiencias restauranteras, hoteleras, él sí había entrado en este medio y sabía, y incluso hasta te decía, trabajas 12 horas, tienes, te salen varices bien joven, no duermes, no comes bien, te enfermas, o sea, sí asustaba, pues. Pero ahorita en la actualidad ya no hacen eso, o sea, ya no, y a nosotros sí nos llegaron a reprobar. Tengo varios compañeros que los dejaron retenidos porque no pasaban los exámenes y se quedaban a repetir semestre esa materia hasta que no la pasaban. O sea, si era la segunda repetición, ya te daban de baja. O sea, sí te corrían. Ahorita en la actualidad creo que ya no es permitido. Sí, no. Si en las escuelas de la primaria no puedes reprobar. Ajá, exacto. Si en el sistema de gobierno no puedes reprobar ni primaria ni secundaria, pueden reprobar ya. O sea, ya. Aunque los niños estén bien burros, no sepan leer. No saben leer, no saben hablar, no saben escribir, cabrón, ¿no? Y los pasan, ¿no? Que es el gobierno que debe de poner el pinche ejemplo. O sea, dice la Sheinbaum,
no, es que también en Alemania así es, ¿no? Ay, pero es primermundista también, pues que te comparas. Alemania ve a un güey con potencial y lo enfoca en eso, ¿no? En algo, en cualquier cosa, como Estados Unidos, ¿no? Ven a alguien con potencial para venciditas, cabrón, y te meten a los torneos internacionales de venciditas y te conviertes en el campeón internacional de venciditas de Estados Unidos, ¿no? Y representas al país y para ellos eso es funcional, jala dinero y funciona. En México no. No lo han hecho lucrativo, no han sabido cómo sacar dinero de ahí. Al contrario, los que son potencialmente buenos pagando ellos. Ellos tienen que pagar y juntar para que alguien los pueda llevar. Viajes y todo, o sea, hasta medallistas olímpicos hay historias, ¿no? De que olímpicos tienen que terminar ellos pagando muchas cosas. Sí, porque para aquí en México no son apoyados. Entonces, por ahí va un poquito y esta va a ser una escuela de las fresonas, o sea, si te dicen, oye, es que es cliente. Sí, ha de ser alguien que tiene billete. Ha de ser una escuela de esas de 15, 20 mil pesos mínimo, ¿no? Mensuales. Pues sí, o sea, a veces pasan a la persona que no está apta, o sea, que dices, güey, estás bien pendejo, no lo hagas. O sea, no puedes pasar, pero si tus papás son pudientes, tienen dinero y están sobornando, sosteniendo a la universidad con donaciones, pues obviamente, ¿qué van a hacer? No, pues háblale bonito, o sea, pasa a su hija, aunque no sepa. Al final del día, o sus papás le van a terminar poniendo un restaurante que va a tronar, o le van a dar su herencia que se la va a chingar, o va a terminar entrando a un restaurante donde no la van a hacer. O sea, no la va a hacer, la van a reventar. Ni modo que papá y mamá ahí paguen también. Sí, al final de cuentas, si termina pasando a otra carrera, pues va a ser igual. O sea en esa carrera, o sea, en otra, va a terminar aplicando el mismo sistema, porque si ya lo hacen en esa, lo van a hacer en cualquiera, ¿no? El método, el modus operandi de pues es que son buenos clientes, ¿no? O sea, porque no es la única industria que así se maneja al final de cuentas, me imagino que también otras carreras ha de ser lo mismo, de dan muchas donaciones y son personas intocables. Y no creo que también nomás en México, creo que también a nivel mundial ha de pasar, pero pues cuánto dinero debes de tener a acceder para poder ser intocable. Y pues esto es lo que decíamos hace rato, de que al final de cuentas pues es un negocio la escuela y pues no le interesa el futuro de la industria, sino el fines futuro lucrativos nada más. El futuro de su propio negocio. Como las grandes industrias, ya me voy a meter a otro, ¿da? Como las grandes industrias aquí de comida que están envenenando a todo el mundo con altas cantidades de azúcares y aceites procesados, grasas procesadas que hacen muchísimo daño. Por eso México es de los primeros en obesidad y en diabetes. Y en los niños también. En obesidad infantil. Sí, porque son fines lucrativos. Ellos ven por ganar y inyectarse el dinero en lugar de ver por la salud de su pueblo. Entonces, pues también hay... Pues ahí entra dentro de lo mismo que decimos, nomás inflan los bolsillos. Es algo muy similar. Nomás quería decirlo, nomás quería... Pero desde otra área, ¿no? Desde otro punto de vista, pero es el mismo fin. Sí, el mismo fin. Es el mismo fin, creo que de cierta hacerle manera, daño al mundo. Sí, la sociedad en México al menos sí tiene mucho... Prefiero inflarme los bolsillos que ver por el bien de la sociedad. Vamos a la siguiente historia. Cuando entré a la escuela de gastronomía tenía muchas ganas. La neta era un sueño que tenía desde chavo. Quería aprender bien, poner mi negocio algún día. Ahí estaba, en la materia de costos y administración, que se supone es de las más importantes de toda la carrera, porque literal de eso vives cuando ya tienes tu propio lugar. El profesor era un señor que según había trabajado en hoteles muy prestigiosos, pero en la práctica el señor no tenía ni idea de cómo costear una receta de verdad. Su método para todo, literal, para todo, era multiplicar tu costo por 3 y ese es tu precio de venta, lo que decíamos ahorita. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? No nos enseñó a sacar costo por porción real. No nos habló de mermas, de rendimientos, de cómo cambia el costo cuando el proveedor te sube el precio de un insumo. Nada de eso. Cuando alguien preguntaba algo un poco más específico, el señor se hacía como que no escuchaba bien la pregunta, cambiaba de tema o contestaba algo que ni tenía que ver. En su momento, uno no sabe qué no sabe. Yo salí de esa clase con 10 pensando que ya sabía costear, hasta que puse mi propio negocio años después. Ahí fue cuando me dio un putazo bien feo con la realidad. Tenía platillos que en el papel, según mi fórmula del por 3, se veían súper rentables, pero en la práctica casi no dejaban nada, porque nunca aprendí a meter bien las mermas, ni los costos fijos, ni nada de lo que de verdad se necesitaba para sacar un precio que tenga sentido. Terminé aprendiendo solo, viendo videos, preguntándole a un amigo contador, hasta que por fin entendí cómo se hace de verdad. Y la neta sí me da coraje porque pagué una
una colegiatura nada barata para que alguien me enseñara mal algo tan básico. Algo que es de lo primero que necesitas saber si quieres sobrevivir en este negocio. No sé, a veces me lamento de haber estudiado ahí. Siento que perdí tiempo y lana en cosas que al final tuve que aprender por mi cuenta de todos modos. Un saludo al podcast. Pues justo lo que acabas de contar, de hecho. Eso conecta directamente con lo que acabas de decir. De hecho, acordándome cuando dijo que tronó en su primer emprendimiento, fui esa. O sea, no troné como tal. Creo que también ya lo he contado. Hacía pasteles antes en mis tiempos libres. Y ya tenía mis clientecillos y todo, pero no sacaba tanto dinero como era. Porque, o sea, esa maestra de contabilidad sí nos enseñó a sacar costos, pero por ejemplo, ella especificó, yo no sé de la industria gastronómica, yo te puedo ayudar con un negocio, pero en este caso, por ejemplo, ella no sabía el control de mermas, que importa mucho en los costos. ¿Cuánto te va a rendir una fresa, un plátano o una fruta? ¿Cuánto porcentaje de merma tiene? Para saber el costo real de lo que te cuesta ese producto y cómo regularlo cuando, ahora sí, en temporada de vacas flacas, cuando el producto está muy barato porque es temporada, cuando el producto está muy caro, cuando no es temporada de ese producto, ¿cómo lo metes dentro del sistema? Ahí es donde yo empecé a aprender todo eso. Dije, ay, hijo de su pinche madre. También mi papá me dijo, no, pues ocupo que me ayudes a costear cuánto realmente estoy ganando en mi negocio. Y cuando empecé a ver, dije, ay, cabrón, pues cuánto merma esto, ¿no? O sea, cuánto merma una cebolla blanca, cuánto merma un jitomate, cuánto producto ocupo en chile en crudo, en chile en seco, en producto terminado. Entonces, todo ese tipo de cosas yo me fui dando también cuenta mediante la práctica. Algo que en la escuela a mí no me enseñaron. O sea, y lo aprendí también con un chef que fue el que también me ayudó con esta tableta de Excel. Me empezó a explicar esas cosas también que son más específicas. A mí en la escuela eso no me enseñaron. Y si fue como dice este chavo, un golpe de realidad, donde te meten una cachetada, te dije, ay, pues pinche padre. Entonces, en mis pasteles pues no ganaba tanto, o sea, sí ganaba, pero no lo suficiente porque no estaban costeados como deberían de estar. Ya después ya no lo hice, pues, porque ya me metí en otras cosas. Pero no era así como de que, uy, que lo estuviera haciendo muy bien. Y esos te sirvieron para entender que estaba mal. O sea, fue un beneficio que a él también igualmente. O sea, el hecho de haber tenido un negocio hasta ese momento dijo, verga, está mal lo que aprendí, ¿no? Sí, o sea, y la verdad preferí 1000 veces equivocarme en ese momento a equivocarme en los negocios que ya tenemos ahorita. Porque estos negocios pues son ya más estables, más grandes, con mejor proyección. Entonces equivocarme en un negocio ya de este nivel, dejando de trabajar en los restaurantes para que me mantenga este negocio, sí es un error muy grande, porque me quedo pobre. O sea, sí, ya es un impacto más fuerte económico al final de cuentas. Sí, es un impacto económico donde no podría yo estar haciendo este podcast y trabajando en mi negocio. Tendría que estar trabajando en otro lado, más aparte sosteniendo porque no estuviera dejando lo suficiente para yo poder salirme de trabajar. Y todo por una mal práctica que alguien te enseñó, que pagaste para que te enseñara. Sí, o sea, uno sí suelta un barote y sí te matas, porque yo trabajaba y estudiaba y casi no dormía, y o sea, el esfuerzo que hacían mis padres, el esfuerzo que hacía yo, para que al final del día los maestros terminen enseñándote cualquier cochinada. Sí, y a mí me tocó mucho que eran maestros recién egresados de las carreras que no tenían nada de experiencia más que las prácticas a las que iban, así de que un hotelillo, cositas así muy no tan populares. Era la única práctica que tenían y llegaban directamente a enseñarte. Entonces a veces no sabían ni ellos. Me tocó una maestra, ay no, ahí les va a dar. Aprovechando la vuelta. Pues no voy a decir nombres, dilos, ¿verdad? Yo sola, ¿verdad? Sí, qué malos. Ella estaba súper chiquita también, acaba de salir de la universidad, tenía como 24 años. Y ya nos estaba enseñando a nosotros, no sabía nada. Y ustedes 23, ¿verdad? Nosotros 22 y ella 24. O sea, no sabían nada. Nos enseñaba panadería y cocina del mar y no me acuerdo qué otra cosa. O sea, el chiste es que todo mal. O sea, incluso hasta nos decía como regiones de mis compañeros, la neta se la botaneaba en mi machín. De que decía que regiones de pan en Estados Unidos en ciertas áreas, y pues nosotros pues uno sí sabe pues geografía, y decía en cierta área y ella decía, sí, esa,
y realmente no era, le decían un área de Europa y ella decía, sí, ahí está en el sur de Estados Unidos. Todos decían, vete a la verga, no es cierto, o sea. Allá en Oaxaca de Estados Unidos. Sí, la neta, mis compañeros se la botaneaban bien machín, decían, la neta, esta vieja está bien pendeja. Uh-huh. Mira, en la siguiente clase vamos a hacer tal cosa, porque como se aburrían más que nada, ellos se aburrían mucho y era como de, güey, venimos a perder el tiempo, uh-huh, porque no nos está enseñando nada y ni ella sabe. Ni ella sabe qué nos está enseñando. Sí, ándale, y le hacemos preguntas y, sí, es por esto y esto y esto, y realmente no era así. Uh-huh. O sea, muchas cosas ahí muy ahí deficientes. Entra lo que dijimos hace rato, lo peligroso de un maestro que estás pagando, que al final para que te enseñe, y la del título, de que pues lamentablemente con que tengas un título puedes dar clases, ¿no? Y estás dando clases y ni tú sabes lo que estás enseñando, entonces pues le estás dando la madre a los alumnos por lo que están pagando y a la industria porque no están aprendiendo nada, ¿no? Y el tema de los costos, que el tema de la historia son factores que si no te los enseña alguien más, pues pasa eso, ¿no? Y pues bueno, y es por eso que hay muchos cocineros que salen, quieren emprender y truenan luego, sí, y ya después dicen, está bien difícil, y ya se pueden hacer mejor otra cosa. Ajá, cuando realmente un emprendimiento sí te deja mucho tiempo, dinero y vida, sobre todo vida. No digo que todos, porque también al inicio hay que batallarle, no es como que al inicio, me va a dar todo, no, o sea, al inicio también hay que ponerse ahora sí tu propia camiseta. Sí, no te tienes que poner tu propia camiseta, pero conforme va agarrando el ritmo, el emprendimiento, llega un punto, si lo sabes hacer, que ya te puedes sacar de trabajar, incluso puedes tener tiempo para ti, o sea, nosotros ya estábamos al gym. Que es lo más difícil regularmente, ¿no? Sí. En esta industria. Yo nunca pensé que podría vivir de la gastronomía y ir al gimnasio, ir en los lunes de cine y salir a fiestas, o sea, no pensé, porque ya deslindamos responsabilidades, mandamos a cierta gente a eventos y todo eso, y ya nosotros podemos disfrutar de la vida. Uh-huh. Sin necesidad de estar metidos 15 horas en el restaurante. Diarias, ajá, con un sueldo súper bajo. Entonces sí se puede, la verdad sí se puede. Sí se puede, pero el problema es eso, como dices. Y al final de cuentas, o sea, decimos, pagas 350,000 pesos. Eso de costos, trabajando 6 meses en un lugar administrativo lo puedes aprender, o hasta en 3 cursos buenos de 5,000 pesos lo aprendes, ¿no? Uh-huh. Y los maestros ni eso te enseñan bien, y es como de, güey, o sea, háganles uno, que lo ideal sería que les hicieran algunos filtros, ¿no? O sea, no nomás por tener título ya. Ajá. No, o sea, no seas mamón, güey. ¿A quién le estás dando esa muchacha que todavía era una niña, ¿no? Como a comparación de los maestros regularmente, que acaba de salir y ya se puso a clases. Pues, no tenía práctica de nada, salió directamente de la carrera de entrada. Tenía las prácticas de la gente que cuando estudias, cuando te mandan a prácticas, te ponen en el pinche restaurante, te ponen a limpiar cebollas. Eres el gato del gato. Es para que te ponen en lugares donde no estorbes. Sí, eres el gato. Ya lo hemos hablado también en otros podcasts que diga de otros episodios, que las prácticas son nosotros estando en los lugares, en las áreas ya como cocineros formales o encargados o chef, es como de, güey, viene un practicante, ponlo allá, no sé, ¿cómo dices? A limpiar cebolla. O mándaselo a alguien que esté bien ocupado con producción para que le haga un paro ahí. O que ayude a hacer producción. Pero no lo pones a hacer cosas realmente que valen la pena para aprender. Incluso ellos no son como de que, chef, ¿en qué le ayudo? No, también son bien todos tibios. Sí, o sea, le hacen al huevón. Ajá, le hacen al huevón, nomás van a jugar. Sí, nomás van a cotorrear, pues están jóvenes y pues nomás quieren andar ahí en el mitote. Entonces, pues ahí también es otra deficiencia, la de que pues sales... No sabes mucho. Sales todo verde. Realmente todo sin menso. Experiencia. Ajá. Sí. Menso. Y pues es eso principalmente, ¿no? Con estas anécdotas, historias, espero que les haya impactado algo, les haya recordado algo a ustedes que las acaban de escuchar, porque son historias al final de cuentas que sí impactan y que no nomás son de ellos, a mucha gente realmente le llega a pasar estos factores, o se llega a arrepentir de haber pagado una carrera tan cara como la de la gastronomía, aunque no son de mensualidades, o sea, aunque sean mensualidades baratas, la carrera de gastronomía, como todos sabemos, es carísima
carísima por el tema de los insumos. Por los insumos, sí, la verdad, los insumos que va por medio. Entonces, creo que más de uno se ha de haber sentido identificado con estas historias, ¿no? En este momento. Y bueno, gente, pues ahora pasamos a la última sección del día. Ahora, como lo saben, esto es Gastronoticias. Las noticias semanales más relevantes del rubro gastronómico o de alimentos y bebidas en todo el mundo, ¿no? Son las noticias más importantes o más relevantes que encontramos para ustedes. También no le vamos a poner ahí pajitas sobre todo, ¿no? Para que no se malvea todo. Y para empezar, la primera gastronoticia muy importante para México: Puebla entrega las placas Michelin 2026 y consolida su lugar en la gastronomía mexicana. Esta semana el gobierno del estado de Puebla realizó la entrega oficial de las placas de guía Michelin en México 2026 a los restaurantes poblanos, que fueron reconocidos en la más reciente edición de la guía. Aunque la ceremonia puede parecer un acto protocolario, representa mucho más que una simple placa en la fachada de un restaurante, ¿no? Entonces esto pues, es importante. Ya los poblanos pueden empezar a celebrar, ¿no? Sus estrellas Michelin, y ahora placas, sí en la pared. Ajá, sus placas en las entradas, ¿no? De la guía Michelin, los que están en guía, los que tienen estrellas, ¿no? O sea, en general todos los que entraron en algún manual de guía o algo, pues ya están beneficiados por eso. A partir de este 2026 ya lo pueden empezar a presumir, que tienen un año para respetarlo y mantenerlo. El siguiente año, como sabemos, Michelin vuelve a hacer otra validación, y si la armas te la dejan, si no te la quitan, ¿no? Aunque sea solamente guía, aunque no sea estrella, aunque solamente sea una placa como aportación, tienes el riesgo de que te la vuelvan a quitar, ¿no? Entonces ahí para la economía local de Puebla, pues es muy bueno, y para México en general. Y la siguiente gastronoticia muy importante: un chef con estrella Michelin apuesta por la gastronomía rural. Una de las noticias más interesantes de la semana llega desde España. El chef Antonio González de las Heras, reconocido por haber obtenido una estrella Michelin, anunció su incorporación como director gastronómico de la Casa de Trotamundos, un restaurante ubicado en una zona rural. Lo que hace especial esta edición es que, en lugar de abrir un restaurante en una gran ciudad o buscar un mercado internacional, el chef decidió llevar su experiencia a una región con menor exposición turística, ¿no? El objetivo principal, pues, es rescatar recetas tradicionales españolas, trabajar con productos locales y demostrar que la alta cocina también puede convertirse en una herramienta para revitalizar pequeñas comunidades. No, pues eso está chido, me parece muy bien, porque son zonas pues extraviadas, ¿no? Olvidadas de cada país. Que a veces son las que tienen las señoras o las doñitas, las viejitas del pueblo, que saben las recetas, ahora sí que muy ancestrales, y las de que ya tienen muchos años sobreviviendo, son las que más se saben, que ahora que está muy de moda rescatar toda esa cultura. Entonces pues es interesante abrir un restaurante donde pueda jalar turismo. Aparte, eso lo hacen mucho en China, en Corea, en Asia. Entonces, ese tipo de como fórmulas donde van y abren en un pueblito un restaurante de prestigio, o ponen una empresa de prestigio o algo así, para voltear el turismo hacia ese lugar, y que se enfoque en la gastronomía o en todas las tradiciones, y así jalan gente y así ayudan al pueblo a que no desaparezca. Sí, y la economía del mismo. Sí, la economía, ¿no? del mismo empieza a crecer. Sí, por la gente que va ahí. Y como dices, ese tipo de pueblos en todo el mundo, aquí en México también existen, pero todos donde no hasta ciertos insumos que ahí se hacen naturalmente, ¿no? Mucho proveedor local, de ahí vienen hacia las grandes ciudades, ¿no? Muchos de esos pueblos, las técnicas, como decimos, de las ancestrales de las señoras, o sea, es muy raro ya encontrar un restaurante o algo así lo que respete eso, o sea, que un restaurante que se ponga a hacer nixtamal, cabrón, desde pues cero. No hay tiempo en los restaurantes, es muy raro el restaurante ocupa tener una logística muy grande. Es más fácil comprarlo. Creo que en Xocol sí lo hacen aquí, sí, o sea, en Guadalajara. Sí, por eso ganó la estrella Michelin. Y la estrella verde, ajá. Entonces, pero, o sea, realmente qué porcentaje de sí, no, porque si no sale lo que hablábamos la otra vez, las estrellas Michelin, no, incluso la de esta, ¿cómo se llama? La serie del oso,
proyecta muy bien la realidad de una estrella Michelin, donde no son tan rentables los restaurantes por la cantidad de gente que tienes que meter. Que todo el tiempo en la serie del oso están números rojos por lo mismo de que son ingredientes muy caros y que ocupa mucha gente, no pueden subir más los platillos porque ya son demasiado caros, aunque el restaurante esté hasta la madre, siempre esté lleno con sí, pero eso no significa que sea funcional como negocio. Sea funcional económicamente. Entonces, sí, esa parte lo refleja muy bien. Sí, por eso realmente hacer el Nixtamal, hacer todo eso, pues conlleva más gente y más dinero. Entonces, ahora sí que muchos lo llegan a hacer por pasión. O prefieren adquirir estos productos ya procesados que son más baratos. Sí, y más, pues te ahorra tiempo, y más rentables dinero, y todo eso, ¿no? Mano de obra sobre todo. Y para finalizar, la última gastronoticia: come lo que quieras, paga lo que puedas. El movimiento gastronómico que busca hacer los restaurantes más accesibles. El próximo 26 de agosto de 2026 se llevará a cabo la primera edición global de Come lo que quieras, paga lo que puedas. Una iniciativa en la que más de 100 restaurantes de 11 países permitirán que los comensales ordenen del menú habitual y al finalizar paguen la cantidad que consideren justa o que esté dentro de sus posibilidades. La iniciativa fue creada por los chefs Norma Listman y Saqib Kebab, fundadores del restaurante Masala y Maíz en la Ciudad de México, ¿no? En este programa van a participar 11 países que son México, Estados Unidos, Francia, España, India, Brasil, Colombia, Perú, Cuba, Turquía y Nigeria, ¿no? Entonces, pues esto es una iniciativa muy buena, ¿no? Que está principalmente enfocada para combinar esta parte de la socialización a base de la gastronomía y romper como esa barrera socioeconómica también que tiene hasta cierto punto, ¿no? Sí, porque ¿cuántas personas tienen alcance para ir a lugares de estrellas Michelin? Porque lo que estaba viendo que algunos restaurantes que están puestos en esta lista son de estrellas Michelin. Entonces, para empezar, si son europeos, tienes que hacer lista de espera, o estadounidenses. Y muchos hasta de meses. De meses, ajá. Entonces, lo que quieren hacer es que las personas que no tienen tanto alcance económico puedan llegar directamente al restaurante sin hacer reservación y poder pedir como alguien normal, sin haber clasismo, discriminación, y pagar lo que ellos creen que es realmente lo justo por el platillo que están consumiendo. Incluso hasta les dan la dinámica, va a ser que comes, pides todo lo que tú necesitas o lo que quieres de la carta, y al final te llegan con tu sobre, no va a haber cuenta. Y ya tú decides qué cantidad puedes dar. Que es lo ideal para ti. Entonces esto está muy padre, este tipo de iniciativas que lo manejen de esa forma. Como decimos, sí, muy poca gente, y todos, realmente la ideología de todos es, un restaurante Michelin, yo no estoy para eso, yo no puedo comer eso. O no está súper caro. Está caro, ¿no? Las poca gente que le gusta, mucha gente no tiene la economía para pagarlo constantemente. O la lista de espera de meses y meses. O la lista en Europa, ¿no? O la gente que deja, ni siquiera puedes ir a Europa muchas veces, ¿no? O sea, deja la lista de espera. Entonces, pues todo eso sí te abre como un parámetro para que sea un poco más fácil, ¿no? Y vivir estas experiencias que mucha gente tal vez tendría las ganas de hacerlo, pero pues por muchas posibilidades no ha podido, ¿no? Entonces, creo que está muy, muy padre por parte, y principalmente que son unos chefs mexicanos que están ahí metidos también en esa parte, ¿no? Sí, fueron los que hicieron los fundadores. El movimiento. Aquí en Guadalajara el restaurante va a ser Aro. También es muy buen restaurante, tiene buena cocina, entonces está interesante. Por si alguien quiere ir, va a ser el 28. El 28 de agosto. Se supone que no puedes hacer reservación, pero no sé, ese restaurante no es muy grande. Sí, se supone que esta iniciativa ninguno es con reservación, todo es conforme va llegando la gente. Aquí en Guadalajara nomás es ese. Ya en la Ciudad de México, pues son otros restaurantes. En Mérida, León, Punta de Mita, San Miguel de Allende y Tepoztlán. Entonces, pues esas fueron las gastronoticias de esta semana, gente. Las más importantes, claro, aunque muchas, pero la verdad, medias feas, ¿no? ¿Sabes qué más nos llamaron la atención?
¿Para qué traerles relleno de más? Y pues esos fueron, gente. Muchas gracias por haber escuchado este video, este podcast. Y pues nada, ahora sí que como recomendación final para esto, está muy interesante el tema de la titulación, que no sabíamos nosotros tampoco, igual que ustedes nos estamos enterando de cómo funciona. Estamos a la par en esa parte, pero queríamos traer la información para que lo tuvieran un poquito más claro, por si no lo tenían tan visual, ¿no? O no tenían tanto conocimiento de ese lado. Y como decimos, es muy bueno para la gente que tiene experiencia y que realmente sí sabe trabajar y tiene un puesto que realmente lo necesita o que quiere buscar mayores oportunidades laborales. En esa parte está muy bien. Lo malo es que mucha gente también se va a poder titular, que no está tan capacitada que con que se eche unas horas de leída lo puede hacer. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo y puede terminar dando clases y afectando más la industria, ¿no? Están los dos lados de esta parte de la moneda, con ese tema que es delicado. Sí debería de tomarse con un poquito más responsabilidad, creería yo, ¿no? Tendría que haber un poquito más de filtros para acceder a eso. Y igualmente, como lo digo, no nada más para las personas empíricos que quieran titularse de esa forma, sino también hasta las personas que van a la escuela en este momento merecen tener un título, ¿no? Esa es realmente la verdadera pregunta. Esta ¿cómo se dice? Historia que nos mandaron de Entre Fuegos, donde este maestro dice que no merece, pero al final del día no tiene ningún tipo de cualidades para esta industria y aún así pues va a terminar siendo titulada y posiblemente te puede dar clases a ti. Ese es el problema, que a lo mejor te da clases a ti. Uno como sea, pues ya va para la tercera edad. Sí, ya no le toca eso. Pero ya es un adulto, entonces ya vamos para la tercera edad. Pero hay gente que te diga, no, te tocó de maestra de costos la que pasaron por paro que salió en el podcast. Que 2 veces repitió, que la terminaron pasando porque sus papás eran súper clientes. Tuvieron que dar la nota a sus papás para que la niña ya desde ahí te agüitas bien gacho. Y dice, no, tengo que pagar, me estoy esforzando bien machín y me va a dar llorando. Ay, a mí sí me tocaron unos maestros así, pero pues bueno, ya ni llorar es bueno. O un maestro que te diga que le tienes que decir chef y sea nutriólogo, ¿no? Entonces, que sea mesero, ¿da? Como reflexión, si eres nutriólogo o fuiste mesero, te puedes decir chef. Es un título que se gana, nadie te tiene que obligar a decirle chef. Es un puesto, no, es un puesto que se gana. Si tienes un sueño frustrado, déjalo a un lado, ya no lo lograste y sigue tu camino. Pues nada, gente, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Entre Fuegos. Muchas gracias por habernos visto. Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Entre Fuegos Podcast, Instagram, Facebook, TikTok. Igualmente a nosotros directamente como Adriana Pérez o como Corona Gastronómica. Me pueden seguir en todas las redes sociales y nos estamos viendo la próxima semana. Ya saben, todos los miércoles 5 de la tarde aquí en YouTube o en Spotify. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Y esto fue Entre Fuegos Podcast.